Hola a todos, vamos a empezar hoy día con la unidad 5. En la unidad 5 vamos a ver tres autores. Tenemos por un lado Alan Carr, Dowling y Valdés. Igual que en las unidades anteriores, vamos a presentar toda la unidad en dos partes. Bien. Bueno, empezamos con el libro de Alan Carr, el libro de Alan Carr, Psicología Positiva, que se los voy a enviar ahora por mail. O sea, los tres autores que van en esta unidad, que son, como les decía, Carr, Dowling y Valdés, tengo todo en formato digital, así que se los paso por mail. Bueno, vamos a empezar. En este caso vamos a volver a retomar con el ciclo vital familiar, o sea, el ciclo vital de la familia, y lo que vamos a ver dentro de ese ciclo vital, lo que son las relaciones positivas. Bueno, este autor parte de lo que es la psicología positiva. Empezamos con el tema de la familia. La familia, bueno, que ustedes saben, es nuestro marco de referencia y es un sistema social, el sistema social básico, ¿sí? Donde nosotros la pertenencia a la familia se va a dar por lazos biológicos, por lazos legales, por lazos afectivos, geográficos, históricos, y en este caso, digamos, el acceso que nosotros vamos a tener a este sistema familiar se va a dar ya sea por nacimiento, por adopción, em, o por matrimonio, ¿sí? Y la única forma en que nosotros abandonemos este sistema familiar es al fallecer, ¿sí? Nosotros, es imposible realmente, si ustedes se ponen a pensar, poder cortar con todos los lazos familiares, incluso aunque nosotros tenemos distintas funciones dentro de la familia, algunas que van a ser más fuertes, otras a lo mejor más débiles, todas estas relaciones, todo lo que pasa dentro de la familia, realmente es algo muy importante. Son todas las relaciones dentro de la familia son primarias y son insustituibles. Em, entonces, digamos, vamos a empezar por el ciclo vital familiar, que nosotros lo vamos a dividir en etapas, ¿sí? Primero las voy a nombrar así de manera general a todas y después vamos a ir hablando uno por una. Nosotros tenemos, bueno, la primera etapa, ¿sí? Acá arrancamos desde lo que tiene que ver con los chicos. En este caso tenemos las experiencias en las familias de origen, donde cuáles son las tareas que nosotros tenemos con nuestras familias de origen. Esto es relacionarnos con los padres, relacionarnos con los hermanos, con los compañeros, y la tarea que uno tiene cuando es más chico es terminar los estudios. Después tenemos la etapa siguiente, que tiene que ver con el irse de casa, donde acá las tareas que tenemos tienen que ver con diferenciarnos de las familias de origen y poder relacionarnos de una manera más adulta con nuestros padres, aprender a desarrollarnos, a relacionarnos con nuestros compañeros, empezar una carrera. Después tenemos la tercera etapa, que es la etapa prematrimonial. Acá, digamos, la tarea nuestra es elegir pareja, tener una relación y tomar la decisión de casarnos o de convivir. Después tenemos la etapa siguiente, que es la etapa de la pareja sin hijos, donde tenemos que ver esto de ver de qué maneras vamos a relacionarnos con el otro, esta forma de convivencia que esté basada en la realidad y no en las proyecciones, que es lo que habíamos venido viendo en la unidad anterior con respecto a las relaciones de pareja. Reajustar las relaciones con nuestras familias de origen. Acuérdense que habíamos visto que cuando uno establece una nueva pareja, una nueva familia, es como que cambian las relaciones con nuestras familias de origen y tenemos que ver de qué manera lo vamos a hacer. También van a cambiar las relaciones con nuestros compañeros para poder incluir en ella a nuestras parejas, que también eso lo hemos visto en toda la parte de pareja. Después tenemos la etapa siguiente, que es la etapa de la familia con niños pequeños, donde, bueno, justamente este tema de pareja se tiene que ajustar para poder darle cabida a los hijos. Hay que adoptar los roles de padres, o sea, no es lo mismo un matrimonio que no tenga hijos para alguien que sí tiene hijos, porque implica otra responsabilidad, otros horarios, otros gastos, otras funciones. Tenemos que volver nuevamente a reajustar las relaciones con las familias de origen. ¿Para qué? Para incluir ahí los roles de padres y abuelos, que fíjense, cuando
en la pareja nueva, cuando tienen hijos, nuevamente se plantea de qué manera yo me voy a relacionar con los abuelos, ¿no? ¿Cuál va a ser la influencia de ellos? ¿En qué grado van a participar o no? También en esta etapa nosotros como papás, si uno lo ve desde los papás, es esto de procurar que los niños realmente se relacionen con otros chicos. Luego tenemos la familia con hijos adolescentes, donde nuevamente se ajustan estas relaciones entre padres e hijos. ¿Para qué? Para poder darles esta autonomía que necesitan los adolescentes. Hay que volver a reajustar la relación matrimonial. ¿Para qué? Para poder centrarnos en lo que tiene que ver con la madurez, con la carrera profesional. Quizás en este caso esto de asumir la responsabilidad de cuidar a los miembros de la familia de origen. ¿Qué significa esto? Que probablemente coincide en este momento cuando yo tengo hijos adolescentes que probablemente puede desencadenarse una situación de dependencia de mis padres, alguna enfermedad o algo que haga que yo me tenga que responsabilizar al mismo tiempo de mis hijos y de mis padres. Luego tenemos los hijos se van de casa, donde, bueno, nuevamente tenemos que resolver todo aquello que se relaciona con la madurez. Nuevamente negociamos las relaciones adultas con los hijos, hay que volver a vivir como pareja cuando los hijos no están, hay que incluir a los hijos políticos, ¿sí? En este caso a los yernos, a las nueras, hay que adaptarse para poder incluirlos en este círculo familiar, a los nietos. También acá probablemente afrontamos las discapacidades o la muerte de las familias de origen, en este caso de los padres. Después tenemos en la última etapa del ciclo vital familiar, el final de la vida, donde, bueno, justamente acá hay que empezar a afrontar todo lo que tiene que ver con la decadencia física, adaptarse al hecho de que quizás los hijos empiezan a tener un papel más importante en el mantenimiento de la familia, aprovechar la sabiduría y experiencia de los padres ancianos. Acá puede darse la muerte del cónyuge y los compañeros, los amigos, que por ahí es algo que es muy común en esta etapa, y prepararnos para la muerte, el repaso de la vida e integración. Fíjense, estas son todas las etapas del ciclo vital familiar. Ahí están nombradas, ¿sí? De manera general. Ahora vamos a empezar a ir viendo una por una. Bien, bueno, ¿se acuerdan que en la primera etapa decíamos que nosotros teníamos que aprender a relacionarnos con nuestros compañeros? Acá es donde surge el tema de la amistad, ¿sí? En esta primera etapa, o sea, donde empieza acá, tiene que ver con el tema de irse de casa. En este momento nosotros, ¿qué es lo que tratamos? De diferenciarnos de nuestra familia de origen, terminar los estudios, establecer relaciones fuera de la familia, ¿sí? Estas relaciones fuera de la familia es lo que tiene que ver con la amistad. En la amistad, fíjense que son una fuente muy importante de bienestar, ¿sí? Nosotros entre aquellas cosas que están asociadas a que nosotros nos sintamos bien, tienen que ver con las amistades íntimas. En general, dicen las investigaciones que nosotros elegimos amistades con atributos, con aptitudes y valores similares a los nuestros. Dicen que elegimos amigos que tienen valores parecidos a nosotros, que van a reforzar la imagen positiva que yo tengo de mí mismo, y en el caso de los atributos y aptitudes que valoramos porque tienen mucha importancia para mi imagen, o sea, para la imagen que yo tengo de mí mismo, elegimos amigos que sean un poquitito menos buenos que nosotros para evitar rivalidades en esos valores que para nosotros son muy importantes. En cambio, para aquellos atributos o aptitudes que son menos importantes para nuestra imagen, elegimos amigos que sean quizás un poco mejores que nosotros para crear un contexto donde nosotros valoramos estas cualidades de nuestros amigos, estas cualidades positivas. Dice que la capacidad, ¿no? Para poder eh, establecer, ¿no? Relaciones con las otras personas, tener amistades estables y satisfactorias, tiene que ver con muchas cosas, pero también tiene que ver mucho con el estilo de apego, ¿sí? El estilo de apego, ¿se acuerda que lo habíamos visto, esto de Bowley, que los tipos de apego, que era seguro, inseguro y ansioso, inseguro y evitativo, inseguro desorganizado. Entonces dice que las personas que tienen un estilo de apego seguro van a formar relaciones de mejor calidad, que se van a mantener justamente en aquellos momentos de estrés. Con respecto al tema de los rasgos de personalidad, también hay rasgos de personalidad que están más asociados con el tema de tener amistades positivas. ¿Cuáles serían los rasgos de personalidad que nos van a ayudar a mantener estas relaciones? La extroversión, la simpatía y la estabilidad, que son aquellas cosas que van a funcionar de manera positiva para mantener, para formar amistades y para mantener
en todas aquellas situaciones que se nos presentan, o sea, donde nosotros formamos amistades, en la escuela, en el deporte, ¿sí? A lo mejor con familias conocidas, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, donde ahí vamos estableciendo estas relaciones. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones de amistad? Nosotros, bueno, justamente en estas relaciones de amistad, nos vamos a enfrentar con dos temas que son la confianza y la traición, ¿sí? La confianza y la traición es algo que son características que son importantes dentro de las relaciones íntimas. Es muy importante esto de poder confiar en alguien y a su vez ser digno de confianza. El hecho de no traicionar, de no ser traicionado, es algo que tiene mucho que ver con que nosotros nos sintamos bien, con que nosotros nos sintamos felices. Entonces acá tenemos dentro de la confianza, vamos a distinguir dos tipos de confianza, la confianza generalizada y la confianza generacional. Nosotros, la confianza generalizada tiene que ver con las expectativas, ¿sí? Sobre los motivos sociales de la gente en general, ¿sí? En general es qué es lo que nosotros esperamos de todas las personas. Si nosotros tenemos un nivel alto de confianza generalizada, nosotros esperamos que todas las personas se porten bien, es decir, que se porten con integridad. Cuando nosotros somos confiados, ¿qué hacemos? Esperamos que el otro actúe bien. Después tenemos, eso sería la generalizada, o sea, que en general esperamos de todos eso. Y después, la confianza relacional es nuestra expectativa de gozar de confianza en las relaciones íntimas, o sea, cuando yo espero que mi amigo eh, eh, no me vaya a traicionar, si poder confiar en mi amigo, en todas mis amistades íntimas. También tenemos, nosotros, si tenemos un nivel alto de confianza relacional, esperamos que las personas actúen con integridad, ¿sí? O sea, que en la mayoría de las situaciones las personas no respondan de manera correcta. En general, nosotros cuando establecemos una relación, digamos, con otra persona, tenemos como expectativas, y estas expectativas de que la otra persona actúe de determinada manera, que sea, que yo pueda prever de alguna manera lo que va a hacer, las cosas que pues, yo puedo esperar de la otra persona, ¿sí? Si yo tengo, fíjense, niveles elevados de confianza, en realidad tengo un mejor ajuste, ¿sí? Y esto ayuda a que yo tenga mejores relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a esperar que la otra persona me responda de manera positiva. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esta confianza, dentro de esto que yo confío en la otra persona, también tenemos situaciones donde se nos va a dar el tema de la traición, ¿sí? O sea, que es cuando aquellas personas nos traicionan, cuando no responden a nuestras expectativas, cuando no hace lo que nosotros esperábamos de ella. Entonces, la traición, ¿qué es lo que vendría a ser? Es una violación de la confianza relacional, ¿sí? Y se va a dar en el contexto de las relaciones íntimas. En realidad, ¿quiénes me van a traicionar? Aquellas personas en las que yo confío, o sea, me voy a sentir traicionado por alguien con quien tengo una relación íntima, ¿sí? Y acá es interesante que cómo nosotros interpretamos la traición. Dice que la traición nosotros le vamos a dar distintas atribuciones, o sea, distintas explicaciones de acuerdo a si soy activo o pasivo. A ver, de una manera yo explico la traición cuando yo la realizo y de otra manera le explico cuando alguien me traiciona a mí. Dice que en general nosotros atribuimos mis propios actos de traición a factores intencionales, pero transitorios. Por ejemplo, si yo me mandé una macana, ¿sí? Yo esto lo voy a atribuir a que, bueno, estaba borracho ese día, sí, bueno, fue una cuestión del impulso, ¿sí? O sea, lo atribuimos a factores que son transitorios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos traicionan, no, las atribuciones que hacemos tienen que ver con factores intencionales, sí, pero estables. Por ejemplo, claro, no, porque la otra persona no tiene principios. En realidad es como que no decimos que es por algo pasajero, no, porque realmente le faltan principios, porque no cumple con las cosas, porque es una mala persona, ¿sí? O sea, lo atribuimos a otra cosa, ¿sí? A algo más estable. Entonces, en realidad, lo que dice que es importante el tema de cómo nosotros vamos a manejar la traición. Dentro de las relaciones íntimas, nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones donde somos traicionados. De acá viene el otro tema, que tiene que ver con el perdón y el desagravio. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien nos traiciona? Es muy común en nuestras relaciones que tengamos traición, o sea, a veces, no sé, abusos de confianza,
o por ahí, no sé, que alguien, no sé, nos conteste mal, que no nos responda de la manera que queremos, que cuente algo que yo le he contado dentro de confianza y la otra persona me traiciona. Es común que esto pase dentro de las relaciones íntimas. Ahora, o sea, ¿qué puede ser? O por ahí, no sé, que una infidelidad, em, sí, hablar por ahí del otro, no cumplir con algo que nosotros habíamos pedido. Y realmente, cuando pasa esto, en general, uno, en estos casos de traición, la respuesta es represalias o castigos, ¿sí? O sea, a ver, a mí me hacen una, yo hago otra, y el otro me hace otra, y así se arman unas, puede, digamos, estos castigos, estas represalias, a veces puede ser que se termine dando toda una espiral de castigos y represalias, estas cascadas, ¿sí? Estas escaladas, de alguna manera, me hacen una cosa, yo le hago otra. Entonces, para poner freno a estas escaladas surge el tema del el perdón y el desagravio. Para qué es esto? Para justamente ponerle freno a estas escaladas, porque a ver, no sé, mi amiga contó algo íntimo mío, bueno, yo voy y voy a contar otra cosa, bueno, pero como yo conté eso, la otra persona vuelve a contar. Para poner un poquitito freno a esas escaladas, surge el tema del perdón, ¿sí? El perdón y el desagravio. ¿Qué es lo que sería el perdón? El perdón es una respuesta personal de carácter prosocial, ¿sí? Prosocial es porque tiende a mejorar las relaciones en sociedad, las relaciones con el otro, a una transgresión reconocida de la que el transgresor es claramente responsable, ¿sí? Cuando yo perdono a la otra persona, o sea, en realidad no significa que digo, ah, no, no es nada, sí, o sea, yo reconozco que la otra persona actuó mal y que es responsable de eso, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esta cuestión, o sea, es como decir, bueno, mira, sí, la verdad que has hecho algo malo contra mí, pero bueno, te perdono, no voy a tomar represalias. Para esto que decíamos de cortar un poquitito con las escaladas, ¿sí? Es como que en este caso, cuando yo perdono toda esta deuda, digamos que se crea por la transgresión, es como que se cancela, ¿sí? Ahora, el perdón es distinto, tiene que ver con algo más bien personal, es distinto de lo que tiene que ver con lo legal, ¿sí? Como la exculpación legal, porque en este caso, digamos, tiene que ver con un proceso legal. En la cuestión personal no, es algo que tiene que ver con lo relacional. Ahora, distinto, no es lo mismo, o sea, perdonar no significa que yo voy a justificar a la otra persona, que voy a excusarlo de lo que hizo o que voy a negar la gravedad de lo que ha pasado y olvidarme de lo que pasó, ¿sí? Porque si no, no estaríamos reconociendo la responsabilidad, sino que en este caso es yo realmente, la otra persona reconoce que ha obrado mal y desea, y digamos, reconoce que ha obrado mal y yo decido cómo perdonarle, digamos, cómo exculparlo de lo que ha pasado. Ahora, otra cosa es el desagravio, ¿sí? El desagravio es cuando, en este caso, el transgresor arrepentido reconoce que ha obrado mal y desea reparar el mal o el daño que ha causado, ¿sí? No sé, estoy pensando, yo, em, a ver, tratando de pensar algún ejemplo, no sé, fui, conté algo íntimo de la otra persona y bueno, como una manera de repararlo, quizás me comprometo a, qué sé yo, no sé, eh, vernos todos los fines de semana o tratar de ver de qué manera hago para, cuando esté enojado, no volver a hacer lo mismo, tratar de, no sé, hacer un regalo, algo que la otra persona de alguna manera trato de reparar aquello el daño que le he causado, ¿sí? Este, es como decir, bueno, reconozco que te he hecho daño, lo siento mucho y voy a tratar de hacer algo para repararlo, ¿sí? Bueno, y realmente el perdón y el desagravio son formas de arreglar las relaciones cuando se han dañado. Después tenemos tanto el perdón como el desagravio tienen ventajas y tienen desventajas por un lado. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros, a ver, a veces ¿qué pasa con el tema del perdón? Muchas veces cuando nosotros perdonamos a alguien, sentimos que de alguna manera le quitamos ese peso de encima. Entonces por ahí a veces el hecho de perdonar puede hacer que la otra persona
eh, se sienta, bueno, arrepentido, digamos, puede mejorar. Nosotros cuando perdonamos a otro, tenemos esta sensación de quitarnos un peso de encima, ¿sí? También esto de que nosotros perdonemos a la otra persona puede hacer que la otra persona se arrepienta, puede mejorar el bienestar y mejorar la relación con el transgresor. Pero además de tener estas ventajas, también pueden haber barreras. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos pensar que si lo perdonamos a la otra persona me va a ver como débil. Y también tenemos el temor que si lo perdonamos, eso va a hacer que siga mandándose macanas, o sea, que siga transgrediendo. No sé, si yo te perdono esta infidelidad, lo vas a hacer nuevamente, ¿sí? Y también, cuando nosotros perdonamos, también hay otras desventajas acá, que nosotros perdemos, no, cuando yo perdono al otro, pierdo mi postura de víctima, ¿sí? Y pierdo el poder de poder generarle culpa y de todo el tiempo estar expresándole indignación. Entonces también es como que me tengo que correr de ese lugar. El desagravio también va a tener sus ventajas. ¿Por qué? Porque cuando yo intento hacer algo para reparar el daño, es como que reduzco mi culpa y puedo obtener más el perdón. Pero también entre las barreras, los obstáculos que tiene el tema del desagravio, es que yo voy a tener que reconocer mi responsabilidad por lo que he actuado mal, por el mal que he hecho. Y también puedo sentir la culpa y la vergüenza, ¿por qué? Por reconocer lo que yo hice, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ambos, el perdón y el desagravio, ¿qué es lo que nos exigen? Primero, que dejemos de lado el orgullo, ¿sí? O sea, como que seamos humildes, que reconozcamos que nos podemos equivocar y también nos hace que nosotros nos pongamos en el lugar de la otra persona, o sea, tanto que seamos el transgresor o que seamos la víctima. Para poder realizar esto del perdón y el desagravio, tengo que colocarme en el lugar del otro, ¿sí? Entonces, dice que el perdón está asociado justamente a un mayor nivel de bienestar psicológico y físico. Fíjese que es algo que uno trabaja muchísimo en terapia, ¿sí? Esto de, porque, bueno, hay muchos estudios que dicen que en realidad, digamos, se hacen estudios experimentales donde dice que las personas, digamos, experimentan mucho más excitación, o sea, hay una suba de la aerosol cuando, o sea, que tiene que ver con el ritmo cardíaco, con la tensión arterial, con el tema de la conductancia de la piel. En aquellas, se hace un estudio experimental, en aquellas situaciones donde mentalmente las personas condenaban o reprobaban lo que hacían las otras personas, había toda una suba, ¿sí?, de todos los niveles de excitación. Que, sin embargo, en aquellas otras, cuando todo esto pasaba, cuando las personas mentalmente condenaban o reprobaban lo que hacían las otras personas, y que era completamente distinto lo que pasaba cuando había perdón, ¿sí? Porque acá es como que baja muchísimo todos estos indicadores de excitación. Esto se hace mucho en, por ahí, aquellas personas que tienen dificultades cardíacas, ¿sí? Que tienen generalmente a tener un carácter más hostil, entonces hay que trabajar un poquitito el tema del perdón. Y bueno, también lo que les decía, que esto se trabaja mucho en terapia, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es la terapia individual, la terapia de pareja, siempre nosotros tenemos, siempre hay alguien en nuestra vida, ya sea en la infancia o sea padre, que de alguna manera nos ha maltratado, de alguna manera hizo algo que nosotros sentimos que nos hizo daño. Y ahí se utiliza, bueno, ustedes han sentido muy famoso el tema de la silla vacía. Yo hay otro que me encanta, que es el tema de las cartas sanadoras de Yvonne Dolan, que es fantástico, que se usa mucho también, bueno, en aquellos casos, yo lo he utilizado mucho en casos de abuso. Entonces, esto ayuda de alguna manera a poder reparar, a poder largar todo esto, estos sentimientos que uno tiene de tristeza, de bronca, ¿sí? Cuando alguien nos hizo daño. Y esto, bueno, ayuda justamente a poder repararla, ¿sí? Porque si no es como que todo el tiempo nosotros vamos repitiendo todas estas pautas de interacción. Ahora, eh, una cosa es el perdón, una cosa es el desagravio, y otra cosa es la reconciliación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo perdonar, a ver, supongamos, yo tuve, no sé, se me ocurre el tema de los abusos. A lo mejor yo puedo llegar a perdonar,
a aquella persona que abusó de mí, lo puedo llegar a perdonar, pero eso no significa que yo tenga que reconciliarme, ¿sí? Yo puedo perdonarlo o a lo mejor yo puedo pedir perdón, puedo intentar tener conductas de desagravio a otra persona, pero eso no significa que yo me vaya a reconciliar, no significa que se vaya a reconstruir la relación, ¿sí? También puede ocurrir, o sea, que digamos, puede haber perdón y desagravio y no se mejora la relación. O al revés, hay personas que se reconcilian sin que haya perdón ni desagravio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En este contexto es mucho más probable que las situaciones vuelvan a suceder. Entonces después tenemos, por otro lado, el tema de la gratitud. La gratitud es cuando nosotros reconocemos que somos destinatarios de la conducta prosocial de otras personas, ¿sí? O sea, es cuando nosotros, esto también es buenísimo, es fantástico, eh, cuando nosotros reconocemos a otro que, bueno, lo que hizo nos hizo bien. En realidad dicen que es una emoción de carácter moral, porque primero, cuando nosotros somos objetos de gratitud, sabemos que hemos estado comportándonos, cuando a mí alguien me agradece por algo, es como que a mí me sirve para saber que yo me estuve comportando de una manera prosocial con otra persona, de una manera buena. Por otro lado, cuando yo soy destinatario de gratitud, también es como que esto me estimula, me motiva para que continúe haciéndolo, ¿sí? Y después también esto va a reforzar esta conducta moral, si yo actúo de esta manera prosocial, o sea, me va a reforzar esto que yo estoy realizando. Es interesante también el tema este de la gratitud, también es algo que uno utiliza mucho en terapia, o por a veces, en terapia individual, a veces en las terapias grupales, esto de poder decirle a la otra persona aquellas cosas que hizo que fueron positivas para mí. Esto ayuda a mejorar las relaciones, ¿sí? Y esto en realidad, cuando hay estudios que se han realizado que dicen que aquellas personas que llevan los diarios de los sucesos por los cuales están agradecidos, tenían una mejor salud y un mejor bienestar. O sea, hay una investigación de personas que escriben aquellas cosas estresantes y otras que escriben aquellas cosas por las cuales están agradecidos. En aquellas personas que escribían aquellas cosas por las cuales se sentían agradecidos, tenían un mejor bienestar, ¿sí? Bien. Eso sería con respecto a lo que tiene que ver con las relaciones de amistad. Después vamos al el tema de vivir en pareja. Esto es similar a lo que nosotros hemos estado viendo en la unidad anterior, nada más que lo plantea desde otro lugar, ¿sí? O sea, es otra línea teórica, ustedes van a ver por ahí que es lo mismo, quizás marcado de otra manera. Dice que la elección de pareja, y esto de decidir casarme, ¿sí? O convivir con alguien, em, va a pasar por distintas etapas, ¿sí? Dice que Adams dice que la elección de pareja es un proceso bastante complejo que se divide en 4 etapas. Primero, dice que nosotros elegimos una pareja entre aquellas personas que están disponibles, ¿sí? O sea, nosotros vamos a buscar una pareja que para nosotros sea físicamente atractiva y que nos parezcamos a ella en cuanto a lo que tiene que ver con los intereses, con la inteligencia, con la personalidad y aquellos atributos que nosotros valoramos, ¿sí? Después, en la segunda etapa, nosotros vamos a comparar los valores, ¿sí? O sea, a través de, dice acá, la revelación de identidades. ¿Se acuerdan que esto lo hemos visto, esto cuando hablábamos de la etapa de las confidencias, ¿sí? Donde uno empieza como a conocer al otro y ver, digamos, cómo es. Esto cuando uno revela quién es. Y ahí vamos a ir, vamos a comparar si realmente tiene los valores que yo creo. Después tenemos la tercera etapa, donde vamos a ver la compatibilidad de roles y la empatía, ¿sí? Vamos a ver si somos realmente compatibles, si tenemos roles que por ahí se pueden entrelazar, si tenemos, la empatía es mutua, y acá es donde empezamos a ver esta cuestión de cuáles son los costos de separarnos, ¿sí? Cuando muchas veces acá los costos, o sea, lo que a mí me costaría terminar con esta relación, muchas veces lo veo más difícil que toda la tensión que significa seguir viviendo en pareja. Y después, sí, esto continúa y se va reforzando todo de una manera suficiente, pasamos a la última etapa donde tomamos decisiones sobre si nosotros realmente hay una compatibilidad y podemos establecer un compromiso a largo plazo.
¿sí? Entonces fíjense que es más o menos similar a lo que veníamos. Primero nosotros elegimos a aquella persona que es atractiva dentro de las que tenemos disponibles. Después que uno lo elige y empieza a salir, empieza a revelarse esto de las confidencias, ¿no? Empieza a revelar la identidad y ahí uno empieza a ver si la otra persona realmente responde a mis expectativas, si es lo que yo esperaba, si tiene mis mismos valores, si los roles que cumple y los que yo quiero cumplir son similares, si tenemos un nivel de empatía. Y en base a eso, ¿sí? Yo voy a decidir si quiero continuar con esto a largo plazo. Ahora, acá es interesante porque cuando uno también se une con una pareja, también no solamente se unen dos personas, sino que también se unen dos familias, ¿sí? Y dos familias muchas veces con distintas tradiciones familiares que tienen que integrarse, donde se tienen que integrar distintas normas, valores, reglas, rutinas para crear una nueva tradición familiar. Por eso vamos a ir viendo todo esto. Bien, tenemos dentro de lo que es vivir en pareja, lo que tiene que ver con el matrimonio. Han habido muchos estudios, ¿sí? Que han evaluado cuáles son aquellos factores que están asociados a la satisfacción marital. Hay muchos estudios, bueno, acuérdense que estamos en psicología positiva. O sea, en psicología positiva, por ahí, ¿qué es lo que se trató de estudiar? Decir, bueno, aquellas personas que están bien, ¿sí? Aquellos matrimonios que son felices, veamos, ¿cómo hacen para ser felices? ¿Cómo han hecho para sentirse satisfechos? Hacen muchas investigaciones y ahí dicen que los factores que están asociados justamente o aquellas características que se asocian con las parejas felices tenían que ver aquellas parejas que tenían características especiales con respecto al respeto, ¿sí? O sea, de el respetar al otro, el tema de la aceptación, aceptar la otra persona, digamos, con esto de lo que charlamos, las cualidades positivas y aquellas cualidades negativas. Otra cosa importante es el tema de la atribución de las conductas positivas al carácter. ¿Qué pasa? Cuando yo, en las parejas felices, ¿qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, que todas las cosas positivas que hace mi pareja, yo se las atribuyo a él. Supongamos, no sé, me viene a buscar hoy día al trabajo. Bueno, se viene en auto y me busca al trabajo. Yo lo atribuyo a esto, a su carácter, a decir, bueno, es una persona que me cuida, que está pendiente de mí, mira, me viene a buscar para que yo no me tenga que ir caminando, que no me tenga que ir en colectivo. Se lo atribuyo a qué, a su carácter. Distinto es que yo lo atribuya a factores circunstanciales, como por ejemplo decir, no, lo que pasa es que vino a buscarme porque le quedaba cómodo, porque justo pasaba por ahí, ¿sí? Entonces cambia completamente la acción. O, no sé, justo pasaba por ahí, le quedaba cómodo, para no tener que después esperarme y que yo llegue más tarde a la casa, ¿sí? En ese caso es lo que se ve, o sea, que las parejas felices es como que atribuyen todas estas conductas más al carácter de la otra persona. También se ha visto que en aquellas parejas felices hay más interacciones positivas que negativas, ¿sí? Acuérdense que siempre en las parejas no es que todo el tiempo uno está feliz y nunca hay una pelea y nunca hay una discusión, pero en aquellas parejas felices hay más interacciones positivas que negativas, ¿sí? Y también hace una proporción, dice, de 5 a 1, 5 positivas por una negativa. Y dice que, o sea, que es 5 veces más las interacciones positivas que las negativas. También otra cosa que caracteriza a estas parejas felices es que cuando tienen un problema, que lo centran en temas concretos, ¿sí? Fíjense, parecido a lo anterior. O sea, a ver, yo me enojé porque, qué sé yo, no sé, gastaste a lo mejor el dinero que pensábamos para una cosa en algo personal. No sé, teníamos ahorrado para cambiar el auto y te compraste una moto, supongamos. O teníamos ahorrado para empezar algo en común y te compraste o saliste con tus amigos, una cuestión así. Yo voy a tratar de centrarlo a eso en algo concreto, que es esta cuestión de decir, bueno, a ver, esta plata nosotros pensábamos utilizarla en esto y me molestó que vos lo utilices en algo personal cuando era algo en común, ¿sí? Yo lo centro ahí en algo concreto. Distinto es que yo le diga, sos un egoísta, lo que pasa, que nunca... Es como que ahí en que voy a discutir con respecto a la persona, no con respecto a esta situación. Eso es importante, pero es interesantísimo eso cuando uno lo trabaja en terapia de pareja. Tratar de que los conflictos tengan relación con un tema, no con la persona, ¿sí? O sea, en este caso decir,
bueno, en vez de criticar al otro, decir, bueno, este tema, esto fue lo que me molestó, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con el respeto. Otra de las características de las personas, aquellos matrimonios que se sentían felices, es que cuando habían alguna dificultad trataban de repararlo de una manera rápida, ¿sí? O sea, tratar de, cuando yo tengo un conflicto, tratar de resolverlo, ¿sí? Tratar de resolverlo, y no esto de estar mucho tiempo a lo mejor incomunicados, con caras largas, ¿sí? Sin prestarnos atención, sin hablarlo, porque eso es algo que no se daba en aquellas parejas que eran felices, o sea que trataban los felices de reparar pronto las dificultades. Después, otra cosa importante, esto de dominar los estilos de conversación de hombres y mujeres. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto también? De que los hombres y las mujeres tenemos formas de comunicarnos muy distintos, porque dicen que los hombres, básicamente, lo hemos visto en las unidades anteriores, se comunican ¿para qué? Para transmitir información y resolver problemas relacionados con tareas. En cambio, las mujeres, ¿para qué usan la relación? Para formar y mantener relaciones, o sea, las mujeres para hablar de emociones, para relacionarnos con el otro, para ser sociables, ¿sí? O sea, tenemos distintas formas de comunicarnos. Entonces dice que las parejas que eran felices eh, dominan estos estilos distintos del otro, ¿sí? Esto de poder tratar de, tiene que ver con la empatía, poder ponerme en el lugar del otro y poder adaptarme a su forma de comunicar, en vez de estar todo el tiempo entorpeciéndola. Después también, o sea, sería como que el hombre tendría que tratar de comunicarse, ¿para qué? Para mantener la relación de pareja, ¿sí? Esto también tiene que ver con el tema de las dificultades que hay de intimidad y poder, ¿sí? Esto de poder tratar de abordar estas dificultades, porque dice que en la parte de lo que es intimidad, en general, los hombres es como que exigen más distancia psicológica y las mujeres continuamente tratan de tener más intimidad. Con respecto al poder, los hombres suelen conservar el poder y las ventajas en los roles sexuales tradicionales y las mujeres, en general, la mayoría, desea relaciones más igualitarias. Entonces dice que en las parejas felices estas necesidades de intimidad y de poder se tratan de satisfacer adecuadamente y que los cónyuges tienen la capacidad para negociar, ¿sí? Aquellos cambios en estas relaciones a medida que van surgiendo las frustraciones. Después tenemos, con respecto a los tipos de matrimonios, nosotros vamos a tener dos tipos de matrimonios, los estables y los inestables, ¿sí? Acá a veces se presenta una dificultad en las últimas, en las de evitación. Bien, los tipos de matrimonio estable tenemos las parejas tradicionales, las parejas andróginas y las parejas de evitación. Las parejas tradicionales son aquellas que tienen los roles sexuales y estilos de vida más tradicionales, ¿sí? Y generalmente tratan de abordar los conflictos de una manera mesurada. Fíjense, acá dice que tiene, bueno, las parejas tradicionales, los roles sexuales tradicionales, esto es decir, bueno, el hombre trabaja, la mujer en la casa, dan más importancia a los objetivos familiares que a los personales. Después tienen unos programas diarios bastante organizados, comparten un espacio vital en el hogar, tienen niveles moderados de emociones positivas y negativos, tratan de evitar los conflictos excepto en cuestiones importantes, en caso de conflicto tratan de resolverlo, y cuando hay un conflicto cada uno trata de escuchar al otro y siempre se trata de persuadir, digamos, al otro. Estas serían las parejas tradicionales. Este es un tipo de pareja estable. Después tenemos las parejas andróginas, ¿sí? Que estas son las que más vemos actualmente, donde tenemos roles igualitarios, ¿sí? O sea, donde como que los dos tienen los mismos roles. Esto significa, no sé, que cualquiera de los dos puede lavar los platos, cualquiera de los dos puede salir a trabajar, cualquiera de los dos se puede hacer cargo de los gastos. Acá tiene mucha importancia, se da más importancia a los objetivos personales que a los familiares. Por ahí es algo que se da mucho ahora de que cada miembro de la pareja tiene sus propios objetivos, no sé, por ahí profesional, deportivo, tienen programas diarios caóticos, estos de que se hacen muchas cosas, tienen espacios vitales específicos en el hogar, tienen niveles elevados de emociones positivas y negativas, generalmente tienen todo el tiempo a tratar de negociar sobre muchas cuestiones y en los episodios de conflicto generalmente están en desacuerdo y también tratan de persuadirse, o sea, tratan de como convencer al otro.
Después tenemos las parejas de evitación, que fíjense que estas parejas también son estables. Estas parejas tienen los roles sexuales tradicionales, tienen espacios vitales separados en el hogar, tratan de evitar toda clase de conflictos. ¿Por qué? Porque tienen poca aptitud para resolver los conflictos. Entonces, ¿qué hacen? Cuando surge un conflicto es como que expresan la postura, pero no tratan de cambiar al otro, ni tratan de persuadirlo, ni tratan de llegar a un acuerdo. Piensan en general que los problemas con respecto a los conflictos son menos importantes que lo que tienen en común y discuten las diferencias con indiferencia y frialdad. No sé si entienden acá, o sea, son los roles tradicionales, cada uno como que tiene su espacio, si hay un conflicto, no sé, supongamos, no me gustan los amigos de mi pareja, por ahí yo voy a agarrar y le voy a decir, mira, la verdad que este amigo que tenés no me cae bien, creo que no es positivo para vos porque, no sé, es un vago, supongamos. Y listo, ya está. No voy a tratar todo el tiempo no te juntes, mira a quién elegís, no, directamente expreso eso, no trato de que el otro, de que cambie, ¿sí? Y bueno, digo, quizás es más importante estar juntos, o quizás es más importante a lo mejor cómo me responde mi pareja en otras cosas, que esta diferencia que tenemos con este amigo que a mí no me cae bien, ¿sí? ¿Lo entienden? O sea, no tratan no están todo el tiempo peleando con el otro, evitan los conflictos, tienen poca aptitud para resolverlos, pero consideran que tienen más cosas en común que diferencias. Después tenemos las inestables, donde las diferencias entre las parejas básicas, entre las estables y las inestables, es la forma en que resuelven los conflictos, porque las otras acuérdense que los resolvían, las inestables no tienen habilidades para resolver los conflictos. Y acá tenemos las parejas conflictivas, donde encaran los conflictos sin intentar resolverlos, es como la pelea por la pelea misma, ¿sí? Todo el tiempo están tratando de pelean, echan de cosas en cara, no tratar de resolverlos de una manera constructiva. La manera en que se interacciona es todo el tiempo estar reprochándose. Esto, ¿te acuerdan que veíamos las atribuciones de las malas intenciones? Esto, claro, porque sos una mala persona, porque sos un egoísta, por lograr, y actitudes defensivas. Después tienen niveles muy elevados de emociones negativas y poquititos de emociones positivas. Y las pautas de interacción es ataque y retirada. O sea, es como que te largo una macana y me voy, te largo una macana y me voy. Después tenemos las parejas apartadas, donde son estas parejas, fíjense, esta es similar a la anterior, evitan los conflictos y tienen pocas aptitudes para resolverlos. Las interacciones son episodios de reproche, atribuciones de malas intenciones y actitudes defensivas, ¿sí? Fíjense que en el otro, en el que veíamos recién, no estaba esto de los reproches y las atribuciones de las malas intenciones, simplemente yo le decía que no estaba de acuerdo con algo. En cambio acá tenemos las interacciones con reproches, con atribuciones de malas intenciones, hay niveles muy reducidos de emociones negativas y no hay casi nada de emoción positiva, y la pauta de interacción es retirada, retirada, es no prestar atención realmente al otro, ¿sí? Es como que las parejas apartadas no prestan ninguna atención al otro. Bien, entonces, lo importante, o sea, digamos, lo que marca la diferencia en estos dos tipos de parejas, estables e inestables, es el tema de la resolución de los conflictos. Bien, después tenemos las familias con hijos. Bueno, dentro de las etapas esto del ciclo vital familiar, ¿se acuerdan que decíamos? La que seguía tenía que ver con cuando aparecían los hijos, de que tenían que adaptar los roles como esposos y darle cabida a los hijos pequeños, ¿sí? Y también acá también había que desarrollar otro tipo de relación con los abuelos, ¿sí? Bien, bueno, con respecto a los roles de padre. Tenemos que, cuando nosotros desarrollar roles de padre positivos, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Que la pareja tiene que tener rutinas para satisfacer las necesidades de los hijos de seguridad, que es esto, o sea, nosotros tenemos que proteger a los hijos de accidentes, por ejemplo, o sea, no podemos dejarlos solos cuando son chiquitos y no pueden valerse por sí mismos. También tenemos que ver de qué manera nosotros vamos a suministrarles técnicas para, vamos a tener técnicas para poder controlar la frustración y poder controlar nuestra ira, que muchas veces pasa cuando uno está con niños pequeños, que muchas veces pasan cosas que realmente cuesta mucho el tema de autocontrol. También tenemos que con los chicos tener rutinas
¿Para qué? Para darles alimento, para ser empáticos, para poder comprenderlos, para poder satisfacer las necesidades de la otra persona, esto de poder ser empáticos, poder comprenderlos, poderles brindarles el apoyo emocional. También tenemos que tratar de, con los chicos, de que estas rutinas fijen reglas y límites que sean claros, o sea, donde nosotros tenemos que establecer estos controles para garantizarles a los chicos que si cumplen con determinadas, si cumplen nuestras expectativas, aquellos que lo que nosotros esperamos, van a tener un sistema de premios y castigos que van a ser adecuados a la edad de los chicos. También tenemos que desarrollar rutinas de comunicación, rutinas de juego, para poder satisfacer las necesidades que tienen de estímulos intelectuales y estímulos afectivos a lo largo de todas las edades. Bien, entonces fíjense que nosotros tenemos que proporcionarle a los chicos seguridad, o sea, esto cuidado, control, que tiene que ver con el tema de los límites, y estímulos, o sea, brindarles aquellas oportunidades para desarrollarse. Bien, entonces acá nosotros vamos a hablar sobre el tema del apego emocional. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que, bueno, Bowley, que, el que habla siempre del tema del apego? Dice que los niños van a desarrollar un apego emocional seguro con los padres si estos papás responden a las necesidades que tiene el niño de seguridad, de cuidado físico, y si a su vez estos papás son sensibles a las señales de los chicos donde les muestran que les pasan determinadas cosas y necesitan la satisfacción de sus necesidades, ¿sí? Entonces, si los chicos se sienten tranquilos de que los papás van a responder a sus señales de cuidado, de seguridad, van a poder sentirse seguros o van a poder tener una base segura que les va a permitir explorar el mundo, ¿sí? Y acuérdense que cuando esto no se cumple, tenemos niños con un apego inseguro, ¿sí? Donde esto les va a afectar a su capacidad para después tener relaciones íntimas sólidas. Dentro de lo que son se han hecho análisis sobre los estilos de crianza. Dentro de los estilos de crianza se han visto que existen 4 estilos de crianza, ¿sí? ¿Qué es esto? Dice que acá habla este cuadrito donde, este cuadrito no, este círculo, ¿sí? Dice que con respecto a la crianza de los niños, hay que combinar lo que tiene que ver con control y con aceptación, ¿sí? Son 2 dimensiones que tienen que ver con el afecto o la aceptación y el control. De acuerdo a cómo se dé esto del afecto o la aceptación y el control, se van a dar los 4 tipos de crianza. Fíjense, acá tenemos, bueno, entre el control, el descontrol, la aceptación y el rechazo. Esto está muy bueno, este círculo, no es un cuadrado, es un círculo, porque de acuerdo a cómo se den estos, van a ser los estilos de crianza. Nosotros tenemos 4 estilos de crianza: el firme, el autoritario, el negligente y el permisivo. A ver, voy a pasar por por ejemplo, que después lo vamos a ver. Por ejemplo, el estilo firme, que sería el que nosotros buscamos, va a tener un buen nivel de control y un buen nivel de aceptación, ¿sí? En cambio, el estilo permisivo va a tener mucha aceptación, pero no va a tener control, o sea que va a haber descontrol. El estilo negligente, no va a haber aceptación, va a haber rechazo y va a haber descontrol. Y en el autoritario vamos a tener mucho control y también vamos a tener rechazo. Ya vamos a ir viendo uno por uno, pero después que lo lean, vuelvan sobre este círculo, porque está buenísimo, porque a partir de ahí es como que uno ya le queda claro. Vamos a ir viéndolo uno por uno acá. Tenemos los padres, acá tenemos los padres firmes, los autoritarios, los permisivos y los afectivos. Los padres firmes, acuérdense que era el deseado. Decíamos que tenían control y aceptación. Dice que tienen un enfoque que va a estar centrado en el niño. Van a tener una combinación de afecto y aceptación con un grado moderado de control. ¿Qué significa esto? Que les vamos a dar a los niños responsabilidades adecuadas a su edad, donde, o sea, vamos a controlarlo, vamos a fomentar el desarrollo de los niños como personas autónomas y seguras. Entonces acá los chicos, ¿qué hacen? Lo que aprenden los chicos con este estilo de crianza, aprenden a que los conflictos se van a afrontar de mejor manera si yo tengo en cuenta el punto de vista de los demás dentro de lo que tiene que ver con una negociación amistosa, ¿sí? O sea, tienen claridad y esto les va a servir después para sus relaciones posteriores.
Después tenemos los padres autoritarios. Acuérdense lo que veíamos en el círculo. El autoritario teníamos mucho control y rechazo. Adoptan un enfoque basado en la combinación de afecto y aceptación, pero con un grado muy elevado de control. Entonces, ¿qué pasa? Es tanto el control, ¿sí? Que los niños se van a transformar en personas que son tímidas, que tienen dificultades para empezar cosas, para tener iniciativas propias, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, justamente porque acá había mucho control y también había, digamos, si bien acá dice combinación de afecto y aceptación, hay poca aceptación del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho control, entonces como que no le dejamos espacio. ¿Qué es lo que se les enseña este estilo disciplinario? Les enseña que la obediencia incondicional es la mejor manera de afrontar las diferencias y resolver problemas, o sea, son chicos que van a ser muy inseguros. Después tenemos los padres permisivos, que acá vamos a tener mucho afecto y mucha aceptación, pero poca disciplina, o sea, poco control, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? El permisivo que teníamos, aceptación y descontrol. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños se transforman después en adultos que no tienen la constancia para poder terminar todo lo que empiezan y que tienen dificultades en el control de los impulsos. Este es el que más vemos en la actualidad. Y después el de los permisivos, que es lo que uno trabaja mucho, yo trabajo mucho en talleres para padres, que es buenísimo porque esta cuestión de poder trabajar con los papás, de que los niños necesitan el afecto y necesitan el control. ¿Para qué? Para poder justamente sentirse seguros, para aprender a controlar sus impulsos, para aprender a terminar con las cosas que empiezan, ¿no es cierto? De poder fijarse objetivos y poder terminarlos y enseñarles todo esto lo que tiene que ver con el proceso. Todo eso tiene que ver un poquitito con la crianza, ¿sí? Porque en realidad si no es como que son estos chicos que es como que nada terminan, como que con nada se responsabilizan. Y después tenemos el estilo poco afectivo, los padres, digamos que son los padres negligentes, ¿sí? Que en este caso, a ver, en realidad yo digo que estos son los casos que nosotros vemos en los diarios, ¿sí? Son aquellos papás que tienen rechazo y tienen descontrol. Nosotros vemos que son chicos que no reciben afecto, no tienen aceptación por parte de los padres y pueden ser que hayan sido disciplinados con mucha severidad, pero excesiva, o no directamente que no han sido cuidados, ¿sí? No han sido cuidados, pues, se les proporcionan pocos cuidados escasos, cuidados inconstantes y que tienen después problemas de adaptación. Son estos casos que uno que ve por ahí, estos chicos que, no sé, yo digo que salen en los diarios, no sé, los papás se fueron a bailar y los dejaron solo en la casa y les pasó tal o cual cosa, o por ahí uno ve chicos que a lo mejor cuando son chiquitos están cuidando a los papás que están con problemas de adicciones, o sea, en realidad ahí tenemos, ¿sí? Poca aceptación, poco afecto y descontrol, poco cuidado, y después son chicos que tienen problemas de adaptación. Bien, después tenemos, ¿se acuerdan que cuando uno tenía hijos también salía el tema de los roles de los abuelos? Acá tenemos Neugarten. Bernice Neugarten es alguien que la hemos nombrado, creo, en Bernice Neugarten. La hemos nombrado, Papalia creo que la nombra, y Weinstein, que trabaja mucho el tema de los roles del abuelo. Dice que, o sea, bueno, además, digamos, de cuando uno tiene hijos, de tener de las rutinas, ¿no es cierto?, que uno hace para satisfacer las necesidades de los hijos, también es importante acá que desarrollar roles positivos con los abuelos, ¿sí? Y con todo el reajuste que esto supone. Y dice acá, dice que hay distintos roles de abuelo. Tenemos aquellos abuelos que adoptan un rol formal, o sea, son los abuelos, pero no cuidan a sus nietos, aunque les den afecto y se sientan ligados emocionalmente. Después tenemos aquellos abuelos que actúan como compañeros de juegos para sus nietos. Después tenemos aquellos abuelos que están como personajes distantes y que tienen poco contacto con sus nietos, ¿sí? Son todos los estilos, ¿no? Los roles que podemos encontrar. Después tenemos aquellos abuelos que sustituyen a los padres y desempeñan un papel importante para que la mamá pueda trabajar fuera de la casa, que por eso también es muy frecuente actualmente. Em, los abuelos niñeras que le dicen que cuidan todo el tiempo a los nietos para que los papás puedan trabajar. Y después tenemos el rol de aquellos abuelos que son como los depositarios de la sabiduría familiar
y que tienen una posición patriarcal o matriarcal dentro de la familia extendida. Estos son los distintos roles, los distintos tipos de relación que pueden haber con los abuelos. Después tenemos, bueno, otro tema, cuando justamente en la etapa en que los niños pequeños tiene que ver con la guardería. ¿Qué pasa con el tema de las guarderías? En realidad, las guarderías, estuvo muy criticado el nombre de guardería, porque guardería viene de guardar, entonces se cambió, no se le dice guardería, o sea, hay toda una línea que dice que no se habla de guardería, sino que se habla de jardín maternal, porque guardería era como esto de guardado, guardar a los chicos. Bien, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con, bueno, este autor le llama guardería? Dice, las guarderías, algo bueno, en realidad, son una fuente de apoyo social importante para los chicos. Está, o sea, a ver, es algo que puede ser muy positiva. Muchas veces pasa cuando los papás trabajan, tienen que llevar a los chicos a un jardín maternal y tenemos ahí, dentro de los jardines maternales, aquellos que son buenos y aquellos que son malos. Los buenos, ¿qué pasa? Tienen, primero que hay una buena relación entre los niños y el personal, el personal está atento a las necesidades y las señales de los chicos, o sea, esto tiene que haber pocos chicos, tiene que haber interacciones que sean seguras, también tiene que estar bien equipadas, esto también que uno puede ver que van a estar divididos por edad, ¿sí? Uno va a ver en unos buenos jardines maternales que está la salita de uno, la de dos, la de tres, ¿sí? Que sean seguras y que en realidad, si hay una buena relación entre las personas a cargo de los jardines maternales y los papás, en realidad esto puede ser muy positivo. ¿Por qué? Porque por ahí va a ayudar a satisfacer las necesidades de los hijos, va a ayudar también, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los estímulos sociales, estímulos intelectuales, y realmente puede ser una fuente de apoyo social muy importante para los padres, porque le brinda todo este apoyo, ¿sí? A través de las cosas que se hacen en el jardín maternal. Que fíjense que en este caso, digamos, si yo lo comparo con a lo mejor un chico en la casa con una empleada, va a tener mayor estímulo con una niñera, ¿sí? Sola, y una niñera a lo mejor que no esté preparada, a lo mejor va a tener un menor estímulo, un menor apoyo social que aquel chico que va a un jardín maternal. Después tenemos, con respecto a el preescolar, bueno, esto de que, bueno, ahora empezamos con el jardín de tres, ¿sí? Es muy interesante el tema del preescolar y esto de por qué se puso el jardín de tres, porque en realidad la asistencia a eso puede ser muy importante, sobre todo para chicos desfavorecidos, ¿sí? O sea, aquellos chicos que donde tenemos poco estímulo a nivel intelectual, a nivel social. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder acá realizar una intervención precoz. Entonces acá tenemos que un buen centro preescolar puede tener efectos positivos muy duraderos para el ajuste psicosocial, para el desarrollo cognitivo, para el rendimiento de los estudios, va a ofrecer mucho estímulo y van a brindar apoyo y formación a los padres, ¿sí? ¿Para qué? Nosotros, dentro de lo que sería, que eso también se puede ver en el jardín maternal, ¿no? Pero si esto está bien hecho, vamos a ofrecerle estímulos a los chicos acordes a su edad, vamos a brindarle también apoyo y formación a los padres, podemos hacer sesiones conjuntas entre padres e hijos, podemos ahí realizar mucho de lo que tiene que ver con educación, ciertos talleres para padres, donde vamos a poder ayudar y favorecer esto que charlamos de las relaciones de apego seguros. Sí, entonces es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? O sea, en este caso tiene que ser algo que esté bien hecho, que tiene que estar bien organizado para que sirva de estímulo a los chicos y también que sirva de apoyo social para los papás. Después tenemos la escuela. Bueno, con respecto al tema de la escuela, dice que hay escuelas, o sea, de acuerdo a estudios, hay escuelas que son muy favorables para el desarrollo de los chicos, ¿sí? O sea, que son muy importantes. Y dice que la escuela, para que sea positiva, para que sea favorable para el buen desarrollo, tienen que tener normas y objetivos claros, ¿sí? O sea, tiene que estar claro cuáles son las normas, o sea, qué es lo que se tiene que hacer, lo que no, y cuáles son los objetivos que se esperan. Tener expectativas de éxito, o sea, tener aquellos objetivos que realmente yo pueda alcanzar, que el material sea fácil de interpretar y ofrecer ayuda para que los chicos puedan alcanzar estos objetivos y poder dar retroalimentación. Después dice que los compañeros,
O sea, bueno, acá dice que es importante que quien dirige, o sea, el director, que dirija con firmeza, que las clases sean realmente, o sea, que tengan esto, que tengan las reglas claras, que otra cosa que es importante en la escuela y que también ayuda con la motivación, el tema de la calificación de tareas, ¿no? Esto de que continuamente se le esté ofreciendo el feedback a los chicos de cómo van. También esto de cómo, de la manera en que, cómo es la toma de decisiones en el centro escolar, esto de que participen todos, que haya una buena relación entre los directivos y todo el personal, esto de que haya oportunidades a los estudiantes para que puedan hacer cosas, que haya un equilibrio entre lo académico y otros campos como puede ser el deportivo. También esto que se está incluyendo ahora, la importancia de todo lo que tiene que ver con lo emocional, no solamente la parte intelectual, que tengan buenos modelos de conducta, que esto de poder reconocer y poder premiar los logros, ¿sí? Tanto en la parte de los estudios como también en la parte emocional, en la parte conductual. Y que el grupo que tenga sea más o menos equilibrado desde el punto de vista intelectual y que el entorno, bueno, que sea cómodo, que sea atractivo, que sea agradable. Bien, después tenemos acá en este punto los compañeros, fíjense, o sea, los compañeros en el colegio, van a ser fuentes de relaciones y apoyo social, que van a aumentar el bienestar y que van a tener mucha influencia en el desarrollo de los chicos. Bueno, acá tenemos acá hay una parte que es importante por ahí ver, el tema de que pasa mucho en el colegio, creo que después lo vemos, que tiene que ver con el tema de las relaciones que se tienen con los compañeros, que son muy importantes en estos primeros años de vida, y esto del el juego basado en la cooperación, y es algo que se presenta mucho en esta etapa, tiene que ver con el tema del bullying, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que la escuela es una fuente muy importante de apoyo social, y acá es muy importante la manera en que se forman amistades, la manera en que se relacionan, y también acá tienen que estar las escuelas muy atentas a esto, el tema de las relaciones con compañeros, porque la verdad es que uno puede, se dan muchos casos donde uno está trabajando desde la escuela primaria con todo lo que tiene que ver con el acoso escolar. Y es algo que también es muy importante poder trabajarlo desde el colegio. Nosotros acá tenemos, dentro del colegio uno puede ver que ya se pueden ver de qué manera se relacionan los chicos, ¿sí? Em, a ver, ¿cuál es la interacción entre los chicos? En general, los niños que tienen una buena relación de apego con los padres tienen esto que charlamos, amistades más positivas con otros chicos, ¿sí? Y tenemos acá, por un lado, los chicos, los niños que son los populares, que cómo los describen los compañeros, como simpáticos, como amables, como considerados, suelen ser también, tienen una buena, interpretan las situaciones sociales muy bien, con precisión, y tienen aquellas aptitudes sociales para participar en las actividades de los otros niños, ¿sí? Dice que más o menos en la infancia uno puede distinguir, eh, tenemos esos que son los populares. Dentro de los impopulares tenemos esto lo que les decía recién, los niños agresivos y las víctimas, ¿sí? Que es esto que hablábamos del bullying, esto que eh, con respecto al tema del bullying tenemos que se necesitaban tres personas, que necesitamos el agresor, el agredido y las personas, no son las víctimas, el agresor, la víctima y los participantes, o sea, los que están mirando, ¿sí? Por eso cuando uno trabaja con los chicos en el colegio, trabaja mucho sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de que las personas, los que están mirando, asuman otro rol. Entonces dice que los niños, los agresivos como las víctimas, dice que tienen características como específicas. Por ejemplo, las víctimas en general suelen ser niños más sensibles, más ansiosos, que suelen tener poca autoestima y carecen de aptitudes para defenderse y hacerse de un lugar en la jerarquía de dominación del grupo, ¿sí? Un autor que trabaja muy lindo esto, o sea, es Orwell se escribe, Orwell, no sé cómo se pronuncia, Orwell. Trabaja mucho con el tema esto del bullying. Y también nos habla de los niños impopulares, que serían los agresivos, los bravucones, ¿sí? Que son aquellos niños que son impopulares a causa de la agresividad y que los compañeros los describen como indisciplinados, hiperactivos, impulsivos, son incapaces de seguir las reglas de los juegos. Utilizan la agresividad, ¿para qué? Para tener una posición de dominación dentro del grupo. Este,
o sea, más que utilizar, perdón, la agresividad para tener una posición de dominación, lo utilizan para cuestiones más instrumentales, o sea, quitarle las cosas a los otros. Los niños populares, en realidad uno ve que tienen mayores aptitudes para las actividades en grupo. Si uno se fija cómo actúan a nivel grupal, dicen que al principio los niños populares, o los niños que son, tienen buenas condiciones para en la interacción, dice que ante un grupo primero se quedan al margen, observan, sincronizan, se fijan qué es lo que están haciendo y eligen el momento justo para integrarse, ¿sí? En cambio, los niños impopulares, en general dice que les cuesta mucho sintonizar con las actividades del grupo, les cuesta mucho esto de coordinar, tienden más a criticar a los chicos, no saben escuchar, la sensibilidad a las señales sociales es como que es algo que no les funciona bien y en general los agresivos interpretan de manera negativa todas las señales sociales ambiguas y suelen caer en interacciones negativas. O sea, todo lo que haga el otro lo interpretan de manera negativa y ellos responden de esta manera. ¿Y qué es lo que dice acá? Que en realidad la impopularidad es estable con el tiempo. Es muy probable que un chico que es impopular en un curso que lo siga haciendo en el siguiente, ¿sí? Y no tiene que ver con la reputación, sino que también tiene que ver con las conductas, ¿sí? Porque, por ejemplo, los chicos que son impopulares por la agresividad es porque tienen tienen modelos cognitivos inadecuados, es decir, tienen problemas para interpretar las situaciones sociales ambiguas, tienen aptitudes sociales deficientes, y los que son, esos son los agresivos, y los que son víctimas, generalmente tienen una autoestima baja, evitan todas aquellas oportunidades de interacción social y no tienen actitudes prosociales, ¿sí? Entonces por eso justamente los bravucones se aprovechan, ¿sí?, de esta situación y tienen digamos, tienen dificultades para trabajar de manera cooperativa. Si esto es algo que es importante, que se da dentro de lo que es la escuela, ¿sí? Es importante para trabajar, es importante cuando uno tiene la posibilidad de trabajar dentro de lo que es prevención, poder hacer talleres con los chicos. Le digo, este autor que es muy interesante todo lo que tiene, ¿sí? Y uno esto de poder trabajar, bueno, cuál es el lugar del uno, cuál es el lugar del otro, esto de que se necesitan 3 personas, qué es lo que tienen que hacer justamente los observadores, ¿no? ¿Cuál sería la actitud ante la situación de un compañero? A veces uno también trabaja el tema de la empatía, que a veces lo trabaja a través de cuentos, esto de poder empatizar o poder ponerse en el lugar del otro, poder ponerse en el lugar de la víctima, porque también lo que pasa con los observadores, que muchas veces no participan, ¿para qué? Para no transformarse ellos también en víctima, por eso a veces no se arriesgan a defender al otro, al que está siendo agredido. Bien, después tenemos las familias con adolescentes, ya que tenemos que en general es necesario, bueno, cuando en la etapa de los adolescentes se acuerdan que teníamos que facilitar la autonomía justamente con los adolescentes, o sea, esto facilitarles de que ellos se vuelvan personas autónomas. ¿Qué se necesita en esta etapa? Una buena comunicación entre padres e hijos, buenas aptitudes para la resolución de conflictos, esto de poder renegociar también las relaciones y poder darles este espacio para la autonomía. Y acá hay una diferencia entre, han visto que probablemente ustedes han estudiado mucho el tema de los conflictos con el adolescente, esto de, en realidad ellos hablan. En nosotros tiempos hablando de que siempre hay problemas con los adolescentes, que las relaciones con los adolescentes y los padres son malas, y acá estos autores también se guían por Papalia, ¿sí?, que nosotros los habíamos visto, y que dicen que los estudios empíricos, ¿sí?, no avalan esto de las dificultades, de que las dificultades y estos conflictos constantes entre los padres, los adolescentes y sus padres. Dice que los estudios empíricos de las relaciones de los adolescentes con los padres contradicen las ideas que tenemos sobre estas relaciones. Dice que todo lo que se habló con respecto a los problemas de los adolescentes con los padres se basan en observaciones clínicas. ¿Qué significa esto? Que se tomaron de aquellos chicos que fueron a terapia, ¿sí? Pero los estudios epidemiológicos, o sea, los estudios que hacemos con toda la población, no dicen lo mismo, ¿sí? O sea, no nos dicen que siempre van a haber relaciones conflictivas entre los padres y el adolescente. Los estudios epidemiológicos dicen que generalmente los conflictos entre padres e hijos se dan 1 de cada 5 familias, ¿sí? Fíjense, esta es la diferencia con los otros.
sea, una de cada 5 familias y que son graves solamente en uno de cada 20 familias, ¿sí? Según dice que las nociones tradicionales de la adolescencia, el adolescente era un visionario que hacía frente a los valores conservadores de los padres, y esto es lo que generaba el conflicto. Los estudios epidemiológicos dicen otra cosa, que en la mayoría de las familias, las disputas con los adolescentes y los padres tienen que ver con cuestiones muy triviales, como tiene que ver el desorden, la música, la ropa, la hora de volver a casa, y no tiene que ver sobre los valores o la ética, ¿sí? O sea que esto, fíjense, es distinto a lo tradicional, a lo que se veía. Y dice que, o sea, no tiene que ver con esto y que, o sea, eso marca la diferencia con lo que se decía tradicionalmente, porque son estudios clínicos, no es epidemiológico. Y después dice que las relaciones entre los padres y los adolescentes también tienen que ver con el tema de las relaciones de apego seguro, que a su vez se va a correlacionar con relaciones sólidas con los compañeros, ¿sí? También otra de las cosas que dicen, que también lo hemos visto en Papales, que tampoco es común el tema del libertinaje sexual en la adolescencia, ¿sí? Eh, que también lo habíamos visto hasta en Papales, o sea, que tienen, digamos, si bien aceptan esto de las relaciones prematrimoniales, también está el tema este del compromiso, también consideran inaceptable las relaciones con varias parejas, ¿sí? Eh, y también lo que dice, bueno, que esto, que el embarazo en la adolescencia también es un factor de riesgo para el ajuste posterior. Bien, bueno, acá tenemos los factores asociados con la resiliencia en la adolescencia. Dice que hay una serie de factores que van a estar asociados a que las personas, digamos, tengan muchas posibilidades y desarrollen una buena etapa durante la adolescencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también dice que la adolescencia es una edad de riesgo. ¿Por qué? Porque acá pueden desarrollarse muchos problemas psicológicos, ¿sí? Entonces muchas de las preocupaciones de los padres, hasta qué punto, no sé, de qué manera van a pasar mis hijos la adolescencia, de qué manera van a salir bien. Entonces, bueno, se hicieron estos estudios para ver aquellos adolescentes que salían bien de la adolescencia, cuáles eran, parecido a lo que veíamos de los matrimonios, aquellos factores asociados con la resiliencia. Encontraron los siguientes factores que se asociaban con la resiliencia en la adolescencia. Primero, dentro de los factores familiares, una de las cosas que se asociaba era la ausencia de separaciones o pérdidas durante la infancia, las relaciones de apego seguro, los padres con un estilo de crianza firme, ¿sí? Esto que decíamos, sé que es importante el tema del estilo de crianza y que esto tiene que ver con la etapa anterior, ¿sí? Participación de los padres en todas las actividades de los hijos. Después, hay factores que estaban relacionados con la comunidad, lo que veíamos también, experiencias educativas positivas, esto que veíamos de tener una buena escuela, de tener un buen jardín maternal, un buen preescolar, una buena red de apoyo, que tiene que ver con buenas relaciones con los compañeros, y también decían que era positivo participar de actividades religiosas organizadas. También un factor relacionado con la comunidad tiene que ver con la clase socioeconómica elevada. ¿Por qué? Y bueno, porque uno está sometido a menos estresores que alguien que tenga dificultades socioeconómicas. Dentro de los factores psicológicos asociados a la resiliencia tenemos el tema de tener buenas aptitudes y tener un carácter tranquilo. Dentro de las creencias autoevaluadoras, tenemos esto de tener una autoestima elevada, el centro del control interno, que es esto, cuando hablamos del locus de control, es cuando yo creo. Una cosa es cuando yo tengo el centro de control puesto afuera o puesto adentro. Centro de control interno significa que yo creo que tengo los recursos para cambiar algo que me afecta, ¿sí? Que yo tengo las posibilidades de poder cambiar algo. En cambio, cuando el locus de control es externo, bueno, es como que yo siento que no puedo hacer nada, que las cosas me pasan y bueno, es la suerte o esto depende de los demás o depende de otras cosas que no tienen que ver conmigo. Después, eficacia personal relacionada con tareas, ¿sí? O sea, esto es decir, sentirme que yo puedo hacer aquellas cosas, que soy eficaz, que puedo realmente cumplir con las tareas. El estilo atributivo optimista, que tiene que ver con el estilo atributivo optimista, esto de pensar que las cosas van a mejorar, ¿sí? El estilo atributivo pesimista es esto de estar pensando que las cosas se van a poner cada vez peor, ¿sí? Después tenemos, con respecto a la capacidad de afrontamiento, esto de capacidad de planificar, sentido del humor, esta capacidad de identificarme con lo demás, que tiene que ver con la empatía, eh, poder apartarme de aquellas figuras que son desaconsejables,
poder elegir o crear una red social de apoyo y, bueno, capacidad para usar el talento, ¿sí? Ya sea el deporte, la música, para poder crear aquellas redes de apoyo que son, digamos, más aconsejables para mí. Bueno, y después tenemos, con respecto a el tema del cuidado de los abuelos, que también lo habíamos visto, ¿sí? Esto de, bueno, justamente con el aumento de la esperanza de vida, ¿qué pasaba? Nosotros tenemos que probablemente nos toque el tema de tener que cuidar de nuestros padres. Y acá tenemos el estrés por el rol. ¿Por qué? Porque justamente en esta etapa está uno con los hijos todavía a cargo, es que muchas veces se da cuando están los hijos todavía en edad adolescente o juventud, y mientras nos hacemos cargo de eso, también tener que cuidar de los abuelos, ¿sí? Entonces aquí puede venir el tema del estrés por el rol. Bien, o sea que, digamos, hay que plantear de nuevo la relación matrimonial, hay que ver las relaciones con los hijos y hay que ver qué pasa con las relaciones con los padres, ¿sí? Em, Y acá lo que plantea, digamos, con respecto a esto que es importante cuando uno se enfrenta a esta etapa con el cuidado de los abuelos, el tema de el apoyo social que va a recibir de los familiares, el apoyo social que va a recibir de los amigos, y cuando quizás esto no se puede resolver, el tema de quizás el ingreso a una residencia, ¿sí? Porque a veces pasa que uno se agotan, digamos, los recursos del cuidado de las personas mayores. Bien, y después tenemos el tema de los hijos se van de casa, que creo que ya es lo último de esta parte, donde tenemos esto de que la salida de los hijos del hogar, ¿qué pasa? Va a suponer el desarrollo de una relación menos jerárquica entre padres e hijos. Entonces, bueno, acá ¿qué va a pasar? Los padres se tienen que adaptar a vivir otra vez como pareja solo, quizás esto que hablamos recién, afrontar discapacidades y muertes en la familia de origen, adaptarse a la ampliación de la familia si es que los hijos se casan y tienen descendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es como que uno tiene que volver a reevaluar muchos de todas las creencias que esto se llama reevaluación de la madurez. Dice que muchos hombres y mujeres, más o menos sobre los 40 años, es como que se hacen más introspectivos y se replantean cuáles son sus roles en la familia, sus roles en el trabajo, ¿sí? Dice que generalmente los hombres es como que hay un cambio de valores que hace que empiecen a apreciar más la familia que el trabajo, y las mujeres al revés, que también lo hemos visto, pero quizás darle más importancia al trabajo que a la familia. Dice que generalmente en la medida que uno pasa con respecto a la madurez, es como que hay supuestos, todas las creencias y los supuestos aprendidos, es como que se empiezan a reevaluar, ¿sí? Dice que todos los sistemas de creencias y los supuestos son puestos en duda a medida que uno va creciendo, ¿sí? Todas estas creencias y estos supuestos. Entonces dice que estos supuestos tienen que ver con distintas cosas de acuerdo a la etapa. Dice que más o menos en los 20 años de edad, lo que se pone en duda, los supuestos aquellos que se ponen en duda, tienen que ver con el tema de la idea de que la vida es justa y de que si uno sigue las reglas va a tener éxito, ¿sí? En el tema de las relaciones, esto de que poner en duda esto de que nuestros compañeros van a poder compensar nuestras deficiencias. También acá lo que ponemos en duda es esto de que el amor va a servir para paliar mis deficiencias personales, ¿sí? Esto de, es un supuesto que se pone en duda, no porque yo sea una persona callada y esté con una persona habladora, yo me voy a poner hablador, ¿sí? Después dice que los supuestos que se ponen en duda entre los 30 y 40 tienen que ver más con el yo, aquello que tiene que ver con la relación conmigo mismo, ¿sí? Esto de decir, bueno, a ver, ver cómo voy a arreglar, cómo voy a resolver los problemas con mi pareja, ver en los 30, 40 años esto de darte cuenta de que hay muchas características a lo mejor de los padres que a uno no le gustan, o muchas cosas que uno hace mal con relación a los hijos, esto de poder aceptar la evolución o cómo han cambiado las relaciones con nuestro cónyuge. También en la madurez surgen muchas amenazas con respecto al trabajo, al matrimonio, ¿sí?
después, o sea, que tiene que ver todo con el yo, con las cosas que a mí me pasan. Y entre los 40 y 50 años, dice que se ponen en duda todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? En el caso de los hombres, esto de decir que eh, se pone en duda esto de decir, bueno, si tengo éxito nunca volveré a tener miedo. En el caso de las mujeres, esto de poder poner en duda esto de no poder sentirse segura sin alguien que la proteja. Todos estos supuestos es como que se ponen en duda y la pareja elige esto de seguir estando juntos o separarse. Esto, la idea, digamos, realizar un examen, ¿sí? De cuáles son nuestras cuestiones positivas o nuestras cuestiones negativas. Y bueno, bueno, eso es lo que les decía, que muchos hombres y mujeres se hacen más introspectivos, se replantean los roles, el cambio de valores que va a hacer apreciar más la familia que el trabajo, las dudas sobre el éxito y la seguridad, en la pareja, esto la elección de seguir o no casado, y también se pone en duda esto de, o sea, también surge el tema de la sensación de propiedad personal, esto de sentir que yo soy dueño de mí mismo. Bien, bueno, ya estaba cansada, así que hasta acá llegamos ahora. Después en la próxima grabación continúo con la unidad 5. Muchísimas gracias y terminamos.